del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo dice: amén. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y volvemos a leerlo una vez más para la gloria y honra del Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Usted puede tomar asiento en esta hora. Honramos la oración de nuestra hermana Norma y pedimos al Señor que se continúe glorificando, que nos hable y que nos ministre para gloria de su nombre. Amado, nosotros le damos continuidad a la serie que comenzó la semana pasada, la santificación, y hoy estamos en la segunda parte. Y en esta preciosa noche hemos puesto como subtema un llamado bajo atentado. Un llamado bajo atentado. La santificación, un llamado bajo atentado. Amado, yo creo que sin lugar a dudas, el llamado a la santidad es el llamado más elevado de todos los llamados que puedan haber. Si yo le pregunto a muchos cristianos cuál es su llamado, muchos probablemente van a responder predicar. Muchos van a responder enseñar. Muchos van a responder cantar. Algunos tal vez van a responder evangelizar. Algunos van a decir: mi llamado es a ser misionero. Mi llamado es a ser, no sé, servidor en la iglesia. Pero yo creo, amado hermano, que muchas veces hemos desatendido el máximo llamado de todos, que es el llamado a la santificación. Creo que es el más elevado, pero también es el más menospreciado. Es el llamado que trae consigo los mayores beneficios, pero aún así es el llamado que recibe los peores desprecios. Aleluya. Es el llamado para todos, sin embargo lo asumen pocos. Es el llamado universal de Dios a la humanidad, la santificación. Pero muy pocos asumen este llamado, no porque no quieren las bendiciones que trae consigo la santificación, sino porque no quieren su sacrificio. Es el llamado que muchos desprecian, no porque quieren los resultados que vienen como consecuencia de la santificación, sino porque no están dispuestos a sacrificar. Y la santificación es el llamado que ignorantemente muchos creen que han asumido porque hacen mucho. Las personas se han confundido, los creyentes se han confundido y creen que automáticamente están haciendo y están activos, están funcionando dentro del llamado de la santificación. Pero la verdadera santificación no tiene que ver con cuánto yo hago, sino a cuánto yo me niego. Más que relacionarse la santificación con cuánto yo estoy dispuesto a hacer, la santificación tiene que ver con cuánto yo estoy dispuesto a negarme por amor a Dios. No tiene que ver con cuánto yo me acerco al templo para hacer, sino cuánto yo me alejo del mundo para hacer. Y hay una gran diferencia y tristemente esta confusión ha llevado a muchos a estar activos, pero estar, aleluya, siendo desechados por Dios dentro de su actividad, porque hacen pero no son. Pero qué bueno que Dios en esta noche quiera hablarnos para que no cometamos el mismo error de hacer sin ser. Aleluya. Yo quisiera introducir la enseñanza de esta noche compartiendo con usted un dato que me pareció muy interesante acerca de un tierno animalito llamado armiño. Si pudiera ponerme ahí la imagen, perfecto. Qué bonito, ¿no? Ese es el armiño, conocido creo que en inglés como ermine, algo así. Este animal tiene un dato muy interesante que me atrajo la atención y yo quiero compartirlo con usted. El armiño vive en los bosques del norte de Europa y Asia. Y es conocido porque durante el invierno se viste de un hermoso e inmaculado pelaje blanco como la nieve.
Ahora bien, a mí me resulta fascinante el hecho de que, a diferencia de muchos otros animales, instintivamente el armiño protege su pelaje blanco contra cualquier cosa que lo pueda ensuciar. Sin lugar a duda, ese hermoso pelaje atrae la atención de los cazadores de pieles, quienes, aprovechando este rasgo inusual del armiño, su indiscutible celo por su pelaje, en lugar de ponerle una trampa para atraparlo, buscan y encuentran su hogar. Escuche esto, que suele ser la hendidura de una roca o un hueco en un árbol viejo. Y cuando los cazadores consiguen el hogar del armiño, comienzan a manchar la entrada y el interior con suciedad. Una vez han ensuciado su casa, aleluya, los cazadores sueltan a sus perros para encontrar y perseguir el armiño. El animalito, por supuesto, muy asustado, comienza a huir y comienza a dirigirse hacia su lugar de refugio, su casa. Pero cuando llega, no entra porque encuentra que está sucia. Y él se queda afuera. Entonces su celo da lugar a una dramática escena. Los perros lo atrapan y lo capturan, mientras este se rehúsa a ensuciar su pelaje blanco, porque para el armiño la pureza es más preciosa que la vida. Aleluya. Él se mantiene puro, cueste lo que cueste. Y yo no sé usted, pero cuando yo me topé con este dato científico, aleluya, con este dato tan interesante de este animalito, automáticamente el Espíritu de Dios ministró a mi vida. Aleluya. Y hoy yo te pregunto, ¿cuán preciosa y cuán valiosa es para ti la pureza? ¿Cuán preciosa es para ti? ¿Cuán preciosa es para nosotros la santificación? Aleluya. El mantenernos puros, sin mancha. Aleluya. Seremos capaces incluso de dar nuestra vida por preservar nuestra santificación. Son preguntas que nos llegan a la mente cuando reflexionamos en lo que es capaz de hacer un animal, pero muchas veces se resiste a ser un creyente. Aleluya. Oh, poderoso es el Señor. Amados, este animal protege su pureza, la mantiene cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y te dije que el tema de esta noche es un llamado bajo atentado. La santificación, un llamado bajo atentado. Pero si pudiésemos traer una frase como exhortación general de este tema en esta noche, yo podría decirles que lo que Dios quiere exhortarnos es mantenernos puros, cueste lo que cueste. Aleluya. Y cuando nosotros hablamos de mantenernos, hablamos de conservarnos, hablamos de proteger algo, ¿verdad? Y nada es protegido si no está en zona de riesgo. Nada tiene que ser protegido si no corre peligro. Así que la santificación tenemos que protegerla porque corre peligro. Hay atentado contra ella, hay ataque contra ella. Y por eso en esta noche, dentro de este tema, aleluya, la santificación, un llamamiento, un llamado bajo ataque, también traemos esta exhortación general: mantente puro, cueste lo que cueste. Cuando nosotros hablamos, amado, de la pureza es la cualidad, ¿verdad?, de ser puro. Y algo que es puro es algo que no tiene mezcla, algo que no tiene contaminantes, algo que conserva su naturaleza original, algo que está libre de cualquier sustancia sucia o elemento extraño perjudicial. Así que la pureza es la ausencia de todo aquello que contamina. La pureza es la cualidad de que no hay defectos, no hay errores y no hay adulteraciones. Y bíblicamente hablando, la pureza es definida en términos muy similares. Bíblicamente existen varios conceptos para referirse a la santificación o a la pureza. Y cada uno de estos términos en la Escritura sirve como un medio para comunicar lo que es la perfección. Hay distintas palabras en la Biblia para puro o pureza, y todas transmiten la idea de algo que es santo y apartado. Es decir, es algo que ha sido consagrado para Dios, algo que ha sido apartado para Dios. Así que santidad, la santificación, a modo de repaso, es vivir una vida apartada para el Señor. Es hacer lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere y porque Él lo quiere.
Si pudiésemos resumir en una sola oración qué es santificación, es hacer lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Él quiere y porque sencillamente Él así lo quiere. Y si nosotros pudiésemos ilustrar con asuntos o cosas físicas, podemos recordar lo que es la pureza, trayendo a nuestra memoria la ilustración que dio la pastora la semana pasada cuando tomó aquella botella de agua y la contaminó con un poco de arena, ¿verdad? Con un poco de sucio. Así que sabemos que el agua pura es aquella que está libre de cualquier otra sustancia que no sea agua. El oro puro es el oro que ha sido, aleluya, valga la redundancia, purificado, sometido a un proceso donde toda la escoria es quitada, es removida. En ese proceso de fundición toda esa escoria se va. Y la persona que es pura es aquella que está libre, escuche esto, de la culpa del pecado. Todos pecamos, pero no es lo mismo que nosotros pequemos porque somos humanos a que nosotros vivamos continuamente una vida de pecado que nos hace culpables de pecado a conciencia, con liberalidad. Amén. Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa este tema tanto de la pureza? ¿Por qué hablamos tanto de la santificación, de la pureza? Sencillamente porque a Dios le parece importante esto. Y si para Dios es importante, pues para nosotros también debe serlo, ¿verdad? Todo lo que a Dios le importa nos debe importar a nosotros. ¿Y por qué la pureza, la santificación es tan importante para Dios? Número uno, porque Él es el único que es verdaderamente puro. Para Él es importante la santificación, la pureza, porque Él es el único verdaderamente santo y el único verdaderamente puro. En Él no hay confusión, en Él no hay contradicción, en Él no hay transigencia. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, la Nueva Versión Internacional dice que el Señor tiene ojos puros. Habacuc 1:13. El Salmo 12, versículo 6 dice que Él habla palabras puras. El Salmo 18:30 dice que su camino es perfecto y acrisolada es su palabra. Quiere decir que todo lo que emana de Dios es verdaderamente puro. No solamente Dios es puro, sino que todo lo hizo puro. Cuando nosotros vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, o cuando hablamos, ¿verdad? Y hacemos referencia a lo que dice la Escritura en Génesis 1, versículo 31, nos damos cuenta que Dios todo lo hace bueno. Todo lo hace puro, todo lo hace perfecto. Génesis capítulo 1 al 2, cuando nosotros estudiamos el relato de la creación, nos damos cuenta que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era puro. No había muerte, no había decadencia, no había contaminación, no había pecado. Aleluya, lo que había era vida, plenitud, abundancia. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, nos damos cuenta que Dios creó a los seres humanos para que reflejasen su imagen y su semejanza y viviesen en una comunión ininterrumpida con Él. Tú no puedes mostrar a Dios si tú te desconectas con Él, ¿verdad? Quiere decir que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó para que tuviese una comunión plena con Él, una comunión continua e ininterrumpida con Él. Así que número uno, Dios es puro. Número dos, Dios todo lo hizo puro. Y número tres, Él demandó que todo, absolutamente todo lo relacionado a la adoración fuese puro. Cuando nosotros vamos a Éxodo 25:31, también a Éxodo capítulo 37, versículos 2 y 16, nosotros nos damos cuenta que cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, Dios especificó, le dio unas instrucciones de cómo quería que fuese el tabernáculo y lo que en él había. Y nos damos cuenta que los artículos, los instrumentos que estaban en ese lugar, todos tenían que ser hechos de un material puro, de oro puro, de la mejor madera. Todo tenía que estar en un estado de perfección. Así que Él le mandó que todo lo relacionado a la adoración fuese puro. Nos damos cuenta en Levítico, aleluya, 24, versículos 2 y 7, que el aceite que se utilizaba en el tabernáculo debía ser puro, al igual que el incienso. Todo Dios lo demandaba puro en cuanto a la adoración. Y nosotros, amado hermano, que según nos describe la Biblia en Isaías 43:7, somos llamados de su nombre, para gloria suya, creados, aleluya, formados y hechos. Nosotros también tenemos que ser puros.
Voy a volverlo a repetir. Todo lo que Dios demanda para la adoración debe ser puro. Y la Biblia nos enseña en Isaías, aleluya, 43:7, que nosotros fuimos, aleluya, creados para gloria de su nombre. Así que por lo tanto, si nosotros fuimos creados para su alabanza, para su adoración, nosotros tenemos que ser de igual manera puros. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió, aleluya, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra santo ahí en el griego lo que tiene es la connotación de ser dedicados, consagrados a su servicio. Y cuando habla de estar sin mancha, habla de no tener, aleluya, ninguna tacha. Habla, aleluya, de estar en sentido moral y en sentido aún religioso, espiritual, de forma intachable, que nada se nos pueda señalar, que nada se nos pueda reprender. Así que cuando Dios nos crea para alabanza suya, para gloria suya, y demanda que seamos puros. Él nos toma, aleluya, para que seamos santos. Fíjese que nos da una identidad, que seamos santos. Y la Biblia nos enseña que Dios demanda que nuestros pensamientos sean puros. Cuando el apóstol está aconsejando a los creyentes allá en Filipenses, le escribe, le habla en el capítulo 4, versículo 8, que nuestros pensamientos deben ser puros. Le dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Efesios 5, 26 al 27 nos enseña cuál es el tipo de iglesia que Dios viene a buscar. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ves que Dios es bien enfático en la santidad que Él demanda de nosotros? De hecho, la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que la santidad es un requisito que Dios tiene que ver en nosotros cuando nos venga a buscar. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aleluya, sea guardado irreprensible para un momento en particular, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere una iglesia santa. Ahora bien, hay un problema. Pregúnteme cuál es ese problema. Que hay un atentado continuo por parte de Satanás contra la santificación. Hay un atentado continuo, un ataque continuo por parte de Satanás, aleluya, de las tinieblas contra la pureza, contra la integridad, con que nosotros seamos cristianos santos. Y amados hermanos, situándonos por un momento en el contexto de la base que hemos utilizado bíblica para esta enseñanza, no voy a entrar a profundidad en ella, pero situándonos brevemente en el contexto, nosotros nos damos cuenta que había un problema, había un atentado de la santificación de los creyentes que estaban en Tesalónica. Y por eso Pablo les está escribiendo, porque está viendo que hay un peligro inminente. Está viendo que hay un ataque contra la santidad de ellos. Y en ese momento en que Pablo se dirige a los creyentes, en el capítulo 4, versículo 7, hace énfasis en la clase de llamado que Dios le hizo a los creyentes. Y le dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Y que la palabra inmundicia habla de corrupción, de contaminación, sino a santificación. O sea que él es enfático en cuál es el llamado que Dios le ha hecho. ¿Y por qué él le habla de esto? Porque él se da cuenta que la cultura romana, la cultura que les está rodeando a los creyentes en Tesalónica, representa un atentado contra la pureza de los creyentes. Era una cultura totalmente desenfrenada. Las personas se daban deliberadamente a las prácticas sexuales desordenadas. Había una depravación terrible. Y en este capítulo específicamente, él les está hablando del orden que se debe seguir, de la pureza que se debe mantener en cuanto a la práctica de las relaciones sexuales y todo esto. Pero creo que más allá de simplemente el llamado a la santificación tener que ver con nuestra integridad sexual, aplica a todas las áreas de nuestra vida. Nosotros lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de las partes de la vida que se tienen que santificar en el creyente, y hablamos de todo el ser del creyente tiene que estar santificado. Así que Pablo es enfático en esto porque sabe que hay una amenaza. Y esa amenaza no era algo nuevo en ese momento. Era algo que ya venía desde el principio, pero tampoco es algo nuevo hoy. Es algo que se ha incrementado. La maldad se ha incrementado
y el ataque también se ha incrementado. Así que Pablo les escribe para que no desprecien ese llamado de Dios, porque el hacerlo, mira, se constituye un rechazo directo a Dios. El menospreciar la santificación es un rechazo directo a Dios. Por eso en el versículo 8 le dice: así que el que desecha esto, aleluya, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y cuando despreciamos al Dios que nos dio el Espíritu Santo, no tenemos entrada al cielo, porque el Espíritu Santo es ese sello, es la arra de nuestra salvación. Amén. Así que tenemos que estar conscientes de que no podemos menospreciar ese llamado de ser santo, porque el despreciarlo es despreciar directamente a Dios. Y me llama la atención porque en el momento que Pablo le escribe a esta iglesia, los creyentes no se habla de que estuviesen practicando pecado. Así que Pablo no les escribe en un tono de reprensión, les escribe en un tono de prevención, porque él sabe que hay un ataque y que Satanás es insistente y perseverante en sus ataques, y él quiere que los creyentes eviten ser parte del juego de Satanás, eviten caer en la trampa del enemigo. Así que yo creo que en esta preciosa noche Dios nos quiere hablar en ese mismo tono, en ese tono preventivo, a fin de que no caigamos, porque aunque hoy podamos estar bien, el enemigo no va a dejar de ser diablo, de ser nuestro enemigo. Y él va a continuar intentando mancharnos. Él va a intentar quebrantar nuestra pureza, que nosotros renunciamos a ella, amado hermano. Así que si en esta noche usted dice: bueno, pero yo soy justo, pues la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, que el que es justo practique justicia todavía, y el que es santo, aleluya, santifíquese todavía. Quiere decir que es un acto que tiene que ser continuo, que no se puede cesar, que no nos podemos conformar con santificarnos hoy, que tenemos que limpiarnos mañana, que tenemos que limpiarnos pasado. Así que algo que tenemos que tener de continuo como meta diaria en nuestra vida: ser limpios delante de Dios. Ser limpios delante de Dios. Mira, amado hermano, me llega a la mente pensando que muchas veces nosotros creemos que estamos limpios, hablando en sentido literal, porque nos miramos al espejo y nos vemos limpios. Pero de repente usted quiere lavarse la cara y usted toma una mota, tal vez con un tratamiento, un líquido para limpiarse, un toner, algo para limpiarse la piel. Y cuando usted saca eso, muchas veces sale negro y dice: pero ¿cómo si yo me veo limpio? Porque hay cosas que son bien pequeñas, que a simple vista no se pueden percibir. Pero a medida que se siguen acumulando, llega un punto que se va a hacer evidente. Así que todos los días esa debe ser nuestra meta: santificarnos. Yo creo que todos los días hay un área en nuestra vida que todavía no está muy limpia, que tenemos que limpiarla un poquito más. Tenemos que limpiarnos porque hay un atentado, hay un peligro, hay un ataque. Y te dije que esto no es algo nuevo, desde siempre ha sido así. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, nosotros podemos ver el primer atentado contra la pureza. Mencionamos, amado hermano, que en el principio Dios todo lo hizo bueno, Dios todo lo hizo perfecto, lo hizo puro. Dios creó al hombre, a la mujer conforme a su imagen y semejanza, para que viviesen en comunión con Él, disfrutasen de su pureza, de todo lo que Él había puesto bajo su dominio, bajo su mano. Y Dios los plantó en un lugar llamado Edén. Y Edén, como anteriormente hemos dicho, significa lugar de deleite. Y Dios colocó al hombre y a la mujer en el Edén para que viviesen una vida de deleite, para que viviesen una vida de placer santo, para que viviesen una vida en armonía con Dios y con lo que Dios les había entregado. La Biblia nos enseña que Dios bendijo al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 28. Nos enseña que Dios lo bendijo, le dio instrucción, le dijo: mira, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, dominen sobre ella, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que están en el campo, que se mueven sobre la tierra. Dios les dio bendición, les dio autoridad, les dio de su gracia, de su favor, para que tuviesen a su dominio, bajo su mano, todo, y disfrutasen de todo lo que Dios había puesto ahí juntamente con ellos. Y Dios le dijo: he aquí, en el versículo 29, he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos, todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahora bien, cuando vamos a Génesis 2, en el versículo 9, nos damos cuenta que Dios vuelve a hacer énfasis en esto y le dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista
bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol, escucha esto, podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Ahora el verso 17, el Señor le añade una condición para permanecer en ese deleite. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio al hombre, cuando lo creó en su estado de pureza, de santidad, un grado de libertad, de disfrutar de todo lo que él le había dado. Pero esa libertad Dios la condiciona. Le da una condición respecto a esa libertad. ¿Y por qué Dios establece unas condiciones? Dios establece unas condiciones para que esa libertad le fuese provechosa. Dios le da autoridad sobre todo. Y juntamente con esa autoridad Dios le pone una sola condición para que esa libertad que le ha dado le sea beneficiosa, le sea provechosa. Porque Dios pone límites, amado hermano, no porque él es Hitler, no porque Él es un tirano que quiere que haga lo que Él diga para beneficio suyo. Él pone límites porque Él es el Padre compasivo que desea que tú vivas una vida saludable. Dios pone los límites no porque Él se beneficie de esos límites, porque tú con límites o sin límites Él sigue siendo Dios. Él pone límites para que nosotros seamos beneficiados de esos límites. Y por eso nosotros debemos obedecer a sus normas. Las normas divinas en cuanto a la manera en que nosotros debemos vivir nacen del amor de Dios hacia nosotros. No es capricho de Dios el restringirnos algunas cosas. Su deseo es que nosotros alcancemos la felicidad eterna que Él diseñó para nosotros. Entonces, te digo esto porque la santificación, dentro de la santificación hay límites. Dentro de la santificación hay circunstancias, hay límites que Dios ha puesto para que nosotros podamos disfrutar de nuestra libertad en Él y no nos contaminemos, no nos manchemos. Pero me he dado cuenta, amado, que a medida que pasa el tiempo, la estrategia de Satanás no ha cambiado. Sigue siendo la misma, un atentado contra la pureza, un atentado contra la santidad. ¿Y cómo Satanás alcanza a dañar nuestra santificación, nuestra pureza? Y me mantengo todavía en el libro de Génesis, porque quiero utilizar este escenario como el modelo de la manera en que Satanás opera para dañar nuestra pureza. Fue el primer atentado registrado bíblicamente. Y me doy cuenta que lo primero que Satanás hace es que habla mentira. Lo primero que él hace es que habla mentira. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Hablándole respecto a la condición que dijo Dios: ciertamente morirá. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir. Lo primero que hace es sembrar, es lanzar una mentira en contra, obviamente, de la verdad de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo primero que hace es dar una mentira, porque por medio de la mentira se siembra la duda. Y una manera en que Satanás quiere ensuciarnos es hablando mentiras. Y que nosotros lleguemos a la duda. Y escuche esto, porque muchas veces creemos que nosotros nos dañamos solamente cuando fornicamos, que nosotros nos ensuciamos solamente si adulteramos, que nosotros nos ensuciamos solamente si robamos. Pero mira cómo empieza la suciedad a entrar. Mira cómo empieza la santificación a dañarse por medio de una duda. Cada vez que nosotros creemos una mentira de Satanás y comenzamos a dudar de lo que Dios habló de nuestra vida, de lo que Dios habló sobre nuestra iglesia, de lo que Dios habló respecto a cualquier cosa, cada vez que Satanás logra sembrar una duda en nosotros por medio de una mentira respecto a la verdad de Dios, ya hay un área en nuestra vida que comenzó a declinarse la santificación, donde comenzó a menguar la santificación. Ya entró una partícula a ensuciarnos con la duda. Entonces, la incredulidad es terrible, porque la incredulidad nos lleva a actuar en desobediencia a Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que Satanás hace es sembrar la duda, hablando mentira. Número 2, luego de que él habla mentira y siembra la duda, nos lleva al orgullo, a la soberbia. Mira lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y escuche esto: árbol codiciable
para alcanzar la sabiduría. Después de la mentira entró el orgullo, porque ese orgullo fue la consecuencia de una duda. Espérate, ¿realmente Dios me habrá dado lo mejor o hay algo más bueno que lo que Dios me dio? Espérate, Dios me dio todo, pero esto que me dijo la serpiente como que suena tentador. Entonces lo primero que Satanás hace es que siembra la duda. Tu casa no va a ser salva, tus hijos se van a perder, tu matrimonio está por el suelo, tus finanzas nunca van a mejorar. Porque cada vez que él siembra la duda viene la incredulidad, y la incredulidad nos lleva a desarrollar un tipo de orgullo que nos lleva a rebelarnos contra la voluntad de Dios. El orgullo nos lleva a rebelarnos contra la verdad de Dios. Y fíjese cuán sería la santificación, porque aplica en todo. Te di varios ejemplos. Te dije, por ejemplo, Satanás te puede decir: no es verdad, tus hijos no van a ser salvos. Entonces, como tú piensas que tus hijos ya no van a ser salvos porque sembró la duda en ti, tú dejas de orar por ellos. Y cuando tú dejas de orar por ellos, eso es una señal de tu orgullo. ¿Orgullo por qué? Porque ya te crees que tú sabes más que Dios. Ya no hay una dependencia de Dios. Entonces te vuelves orgulloso y dejas de hacer lo que tienes que hacer. No, espérate, yo estoy apretado en mi finanza, yo no voy a ofrendar, yo no voy a diezmar, porque entró la duda. Y como estamos usando nuestro raciocinio, espérate, no es que yo tengo que manejar la finanza, tengo que hacer cuadra aquí, esto, lo otro. Entonces dejamos de ofrendar. Pero al dejar de ofrendar, porque estamos orgullosos, centrados en nosotros mismos, pues entonces entramos en una desobediencia a Dios y menospreciamos su palabra. Entonces lo segundo que pasa después de la mentira es que llega el orgullo. Entonces Satanás busca siempre derribarnos con lo mismo que lo derribó a él, con el orgullo. Cuando nosotros vamos a Isaías, amado hermano, en el capítulo 14, versículos 13 al 14, esa palabra que está ahí es una doble referencia. Habla de un rey, pero también hace referencia a lo que ocurrió con Luzbel. Y dice, hablando de él: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lo que derribó a Satanás fue ese orgullo, fue ese egocentrismo. Entonces tú no tienes que creerte mejor que los demás para ser orgulloso. Basta con complacerte a ti antes que a Dios. Voy a volverlo a repetir. Tú no tienes que creerte mejor que alguien para ser orgulloso. Basta con complacerte a ti más que a Dios. Que Dios te esté diciendo ora, pero como tú estás muy cansado no quieres orar. Orgullo. Que Dios te esté diciendo ofrenda, pero como tú estás centrado en tu necesidad, aguanto la ofrenda, retengo la ofrenda. Que Dios te esté diciendo vigila, pero como al otro día tienes que madrugar a trabajar, pues entonces no vigila, porque estás centrado en ti mismo, en tu necesidad. Entonces nosotros manifestamos nuestro orgullo cada vez que nosotros nos complacemos nosotros antes que a Dios, cada vez que respondemos a nuestra voluntad, a nuestros deseos antes que a los de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo, porque antes del quebrantamiento viene la altivez, viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16-18. Y ya cuando llegamos al orgullo, lo siguiente que sigue es el menosprecio de la palabra de Dios. Llega el menosprecio de la palabra de Dios. Génesis 3:6, la Biblia dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que número 1, habla mentira Satanás, sembrando duda. Luego de que siembra la duda, entra el orgullo y complacemos nosotros antes que a Dios. Y en esa complacencia de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestra voluntad, automáticamente incurrimos en el menosprecio de la palabra de Dios. Entonces la impureza no es otra cosa que el resultado de la rebelión contra la palabra de Dios. La falta de santificación es el resultado de una rebelión contra la palabra de Dios. Y esa rebelión contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios, trae consigo pecado. Y Satanás quiere ensuciarnos, amado hermano. Y quiero ser bien enfática en eso, porque muchas veces como creyentes nosotros pensamos que Satanás nos quiere sacar de la iglesia. Y asumimos que porque no lo ha logrado, seguimos congregándonos, nosotros estamos bien. Asumimos que porque Satanás no ha logrado lanzarnos al mundo abiertamente, estamos bien.
Y la realidad es que Satanás está más enfocado en ensuciarnos que en sacarnos. Y acerca de esta línea va a girar los próximos minutos de este estudio. Satanás está más interesado en ensuciarnos que en sacarnos. Satanás está más interesado en ensuciarnos que en sacarnos. Y te voy a explicar por qué. Porque yo te dije que la santificación está bajo un atentado. Al diablo no le molesta que tú estés dentro del templo. Lo que verdaderamente le molesta es que tú estés cerca de la presencia. A él no le molesta que tú estés cerca de la pastora. A él le molesta que tú estés cerca de Dios. A él no le molesta que tú estés cerca de los hermanos en la congregación. A él le molesta que tú tengas comunión con Dios. Aleluya. A él no le importa sacarte del templo si ha logrado ensuciarte estando dentro de él. Su interés, su mayor objetivo es ensuciarte dentro. ¿Y por qué Satanás quiere ensuciarnos? ¿Por qué su objetivo es ensuciarnos? ¿Por qué ese atentado de mancharnos, de dañar nuestra santidad? ¿Por qué? ¿Qué él obtiene con esto? ¿Qué él gana con ensuciarnos? ¿Qué gana él con ensuciarnos? Escucha, porque le voy a hacer preguntas hasta a los jóvenes. ¿Qué gana Satanás con ensuciarnos? Número uno, lo primero que hace Satanás cuando nos ensucia es que quebranta nuestra comunión con Dios. Quebranta nuestra comunión con Dios. Fíjese que cuando el diablo tienta a la mujer en el huerto, no la tienta con algo que está fuera del huerto, la tienta con algo que está dentro. Porque su intención no era sacarla, su intención era ensuciarla estando dentro. Porque cuando tú estás dentro pero estás sucio, tú pierdes el gozo, tú pierdes la alegría, tú pierdes la felicidad, tú pierdes la paz, tú pierdes la comunión con Dios. Ya tú no puedes disfrutar de lo que Dios te ha dado. Escuche esto. Número uno, nos ensucia para quebrantar nuestra comunión con Dios. A la mujer la ensució dentro del huerto, no tuvo que sacarla afuera, no la trajo con nada de lo creado afuera, porque había creación fuera del huerto. Pero nunca la ensució con lo que estaba afuera, la ensució con lo que estaba adentro. Porque estando adentro pero sucia, ya no podía gozar de paz con Dios. No, incluso, no solamente de paz con Dios, no podría gozar de paz con su marido. Porque lo próximo que ocurre cuando Dios le descubre el pecado es que hay una discusión. La primera discusión marital registrada en la Biblia no fue culpa de ella. Ella fue la culpable. Hubo el primer desacuerdo. Porque eso es lo que hace el pecado, quebranta la comunión con Dios y con los que nos rodean. Entonces, el hombre y la mujer, yo te dije que estaban en el Edén, en el lugar de deleite. Pero tan pronto ellos menosprecian la palabra de Dios, estando en el lugar de deleite, no pueden sentirse deleitados. Porque la satisfacción de nuestra carne trae insatisfacción del espíritu. Por eso el apóstol Pablo, hablando en el libro de Gálatas capítulo 5, dijo lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Él sabía que satisfacer la carne traía insatisfacción del espíritu. Y muchas veces vuelvo a hacer énfasis en esto, porque creemos que estamos muy bien, creemos que estamos muy limpios, creemos que estamos muy puros, amado hermano. Pero la impureza entra de manera sutil. Si alguna vez a usted le ha dado un virus, si alguna vez usted se ha enfermado, bueno, yo creo que a todos los que estamos aquí en algún momento nos dio COVID. Aleluya, Dios te bendiga, Brian. Yo creo que a todos los que estamos aquí en algún momento nos dio el COVID. Y cuando nos dio el COVID, entró de manera sutil. No nos dimos cuenta cómo fue, cómo pasó, pero nos ensució, nos contaminó. Y yo vuelvo a repetir este punto número 1, porque yo creo que Dios nos está hablando. Te dije que Satanás quiere ensuciarnos.
Satanás quiere ensuciarnos. Hay un ataque contra nuestra santificación y contra nuestra pureza número 1. Porque cuando él logra ensuciarnos, perdemos nuestra comunión con Dios. Perdemos la paz con Dios. La mujer y el hombre están en el Edén, que significa lugar de deleite. Y estando en el Edén no pueden sentir placer, no pueden sentir deleite, no pueden sentir alegría, no pueden sentir felicidad, no pueden sentir gozo, porque están sucios estando dentro. Y lo primero que Satanás hace es ensuciarte, porque cuando él te ensucia, tú entras en un estado de amargura, tú entras en un estado de letargo espiritual, de tristeza. Ya no hay felicidad, ya no te puedes gozar de los bienes que Dios te ha dado. Aleluya. Y este fue el caso del hombre y la mujer en el huerto. Estando dentro los ensució. Tú sabes que el diablo no saca a nadie si antes no lo ha ensuciado. Él te quiere ensuciar. Él te quiere ensuciar. Porque estando dentro pero sucio. Aleluya. Número 1, te dije que él quebranta la comunión. Y como resultado del quebrantamiento de la comunión ocurre algo. Cuando se rompe la comunión con Dios, número 1, el deleite se sustituye por vergüenza y trabajo. Cuando él quebranta nuestra comunión con Dios, el deleite es sustituido por vergüenza y trabajo. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se rompe la comunión con Dios. Y luego de que se rompe la comunión con Dios, el gozo, el deleite, el placer se sustituye por vergüenza y trabajo. Ven que están desnudos, llega la vergüenza. Y una vez llega la vergüenza, tienen que pasar trabajo, porque ahora tienen que hacer algo para tapar su desnudez. Y tienen que coser hojas de higuera, hacerse delantales. O sea que se rompe la comunión con Dios. Lo primero que pasa cuando se compra la comunión con Dios es que entra la vergüenza, y juntamente con la vergüenza entra el trabajo. Por eso es que hay gente que cuando el diablo las ensucia, entra la vergüenza y entra la fatiga, entra el trabajo, porque ahora tienen que mentir para cubrir su desnudez. Ahora tienen que forzosamente intentar encubrir que algo está mal. Vergüenza y trabajo. Luego entra la culpa. Entra la culpa, y la culpa trae consigo aislamiento, distancia. Génesis 3:8 nos dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Viene la culpa, y juntamente con la culpa viene el aislamiento. Nos separamos. Nos ensució. Se quebrantó nuestra comunión con Dios. Llegó la vergüenza, llegó el trabajo, llega la culpa, y ahora nos aislamos. Llegó la culpa, escucharon la voz de Dios y se escondieron. Y ellos se quisieron camuflajear entre algo que ellos no eran: árboles. Buscaron esconderse entre algo que ellos no eran. Tú sabes que cuando Satanás te ensucia, lo primero que comienza a hacer cuando trae esa culpa, esa vergüenza, ese dolor, es que comienza a atentar contra tu identidad. Que tú te vuelvas algo que tú no eres. Que tú actúes insensible cuando Dios puso en ti un corazón de carne. Que tú te vuelvas rebelde con tus hermanos, aun cuando Dios había puesto paz entre ustedes. Que tú te conviertas en algo que tú no eres. Comienza a cambiar la identidad. Eran hombres, pero se escondieron entre árboles. Tenían vida, aleluya, tenían movilidad, pero se escondieron entre algo que estaba inmóvil. Porque Satanás siempre busca distorsionar nuestra identidad cuando hay pecado, cuando logra ensuciarnos. Y luego de esto, el deleite es cambiado por fatiga, por dolor. No es lo mismo trabajar que fatigarse por el trabajo. Génesis 3:23 nos dice que Dios lo expulsó al hombre, a la mujer del huerto del Edén, para que labrasen la tierra de las que fueron tomados. Pero había un problema, y es que ahora, según dice la Biblia, en el verso 18 de Génesis 3 y en el verso 17 también de Génesis 3, la tierra tendría espinas y cardos. O sea que ahora le iba a costar más. Ahora iba a producir cansancio, fatiga.
Entonces, cada vez que nosotros nos ensuciamos, Dios nos da la oportunidad de volver. El asunto es que nos va a causar trabajo. Cuando Moisés rompió las tablas de la ley dadas por Dios, Dios se quedó mudo y nunca más dio la ley. No, Dios se las volvió a entregar. Pero ahora Dios no se las iba a entregar escritas. Ahora Moisés tenía que pasar trabajo. Ahora él tenía que escribir. Entonces tú te puedes recuperar, pero te va a costar. Pero yo te aseguro a ti que si tú te propones recuperarte de la caída, aleluya, aunque te cueste, aunque te duela, el galardón será muy grande. Yo no sé cuántos aquí se han tenido que recuperar alguna vez de la caída. Ha costado, pero gloria a Dios, porque hoy somos producto de su gracia, de su misericordia. A mí me ha tocado recuperarme de caída. Costó, dolió, no fue sencillo, no fue fácil. Pero ahí conocimos a Dios de una manera diferente. Entonces, cuando nos ensuciamos, hay dolor, hay miseria. Habiendo una vez sido libertados y purificados por medio del lavamiento de la sangre de Cristo, una vez nosotros pecamos, Satanás logra hacernos sus esclavos. Cuando Satanás nos ensucia, aunque fuimos lavados por la sangre de Cristo, nos esclaviza. Y ese fue el caso de David cuando pecó. Cuando David pecó, el pecado hizo que siendo rey viviese como vagabundo. Y te lo voy a explicar rápidamente. Amado, te dije que se corrompe nuestra comunión con Dios y nuestra identidad se daña por completo, se distorsiona. Y fue el caso del rey David. Todo el mundo habla del pecado de David con Betsabé, pero el Salmo 38 registra un pecado de David, el cual según los eruditos es el pecado sin nombre. Mire esto, el Salmo 38 registra un pecado de David y los eruditos no logran ponerse de acuerdo, como lo hicieron con el Salmo 51, que estuvieron de acuerdo con que hace referencia al momento de la caída con Betsabé. En el Salmo 38 ellos no logran estar de acuerdo con qué clase de, cuál fue el pecado. O sea que podríamos llamarle a este pecado de David el pecado sin nombre. Y yo creo que todos en algún momento tenemos un pecado sin nombre ante los demás. Nadie sabe lo que nos pasa, pero nosotros sabemos dónde nos ensuciamos. Y este pecado hizo que David, siendo rey, viviese como vagabundo. Mira, la Biblia dice lo siguiente, en el Salmo 38 él comienza a expresar lo que él vivió, lo que él sintió como consecuencia del pecado. Y lo primero que hizo el pecado de David fue que lo separó de la comunión con Dios, porque ahora en el Salmo 38, aleluya, versículo 2, el salmista David expresa lo siguiente. Mira lo que dice en el Salmo 38, versículo 2. Él dice, porque tus saetas cayeron sobre mí. Tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Ahora bien, yo quiero leerles rápidamente una versión que me fascina y es la versión de Message en inglés. Y en la versión de Message, David está altercando, está como que peleando, pero a la misma vez confesando su pecado delante de Dios. Y él dice, take a deep breath, God. Calm down. Come down, don't be so hasty with your punishing rod. Your sharp pointed arrows of rebuke draw blood. My backside stings from your discipline. Pero ahora yo te dije que siendo rey, el pecado lo llevó a vivir como esclavo, como vagabundo. Y mira esto, porque en la versión de Message da un detalle que no da la Reina Valera. Y él dice, I've lost 20 pounds in 2 months because of your accusation. Perdí 20 libras en 2 meses por tus acusaciones. En otras palabras, porque tú descubriste mi pecado, tú lo señalaste, tú sabes que está ahí, nadie lo conoce, pero tú sabes que está ahí. Yo soy rey, pero me he rebajado. No soporto en mi cuerpo esta angustia de este pecado, porque cuando se rompe la comunión con Dios, entramos en sufrimiento, entramos en agonía. No hay seguridad, no hay paz. Y por eso ahora él dice, la Reina Valera dice en el versículo 3, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura.
Porque una cosa que hace Satanás cuando te ensucia es que te atormenta, te acusa, y su acusación te vuelve loco. No puedes descansar bien porque es que esa acusación está ahí continuamente. Dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Y creen los eruditos que cuando él expresa que sus lomos estaban cargados de dolor, la expresión ahí de lomos lo que hace referencia es al área de los riñones. Y se cree que posiblemente David sufrió incluso de cálculos renales. Todo se enfermó a causa del pecado. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Porque eso es lo que hace el pecado, rompe nuestra comunión con Dios, trae dolor. Cuando él pecó con Betsabé, según lo que habla el Salmo 32, que muchos aluden a que también tenía que ver con ese momento, él dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él habla de que su verdor se convirtió en sequedad desde verano. Había fatiga, había dolor. Número 1, se rompe la comunión con Dios. Satanás atenta contra nuestra santificación. Número 2, porque cuando nosotros nos ensuciamos, escuche esto, cuando nosotros nos ensuciamos, él destruye la verdadera adoración. Número 1, rompe la comunión con Dios. Número 2, destruye la verdadera adoración. Y una vez Satanás logra destruir la verdadera adoración, él nos hace tropiezo. Hay un atentado contra nuestra santificación. Voy a ponerme ahí el tema, Jorge. Él quiere destruir la verdadera adoración. Porque cuando se destruye, él nos hace tropiezo a otro. Y te lo voy a probar bíblicamente con lo que ocurrió con los hijos de Elí. En 1 de Samuel capítulo 2, la Biblia nos enseña, amado hermano, que los hijos de Elí estaban ejerciendo el oficio del sacerdocio. Pero mientras ejercían este oficio de sacerdocio, habían quebrantado, escuche esto, habían quebrantado el orden de Dios, la forma establecida por Dios de adorar, conforme a la ley dada por Moisés. Y nos enseña la Biblia a medida que nosotros estudiamos que la manera en que se adoraba apropiadamente en el ejercicio del sacerdocio era que al ofrecer sacrificio en el tabernáculo, una porción de la ofrenda era dada a Dios. De hecho, la mejor porción era dada a Dios. Otra la tomaba el sacerdote y en ocasiones el mismo que ofrendaba. Pero los hijos de Elí alteraron este orden. Tomaban de la porción que le correspondía a Jehová, o se adelantaban a tomar lo suyo primero. Lo mejor era de Dios y lo primero era de Dios. A veces ellos cogían lo mejor para ellos, o simplemente cogían lo primero para ellos, cambiaban el turno de Dios. Se cree que incluso tomaban en ocasiones carnes crudas del sacrificio para venderlas en el mercado y ganar dinero, engrosar sus bolsillos. Y la Biblia nos enseña que usaban violencia e intimidación para conseguir lo que ellos querían. De modo que muchos ya no querían ir a ofrecer ofrendas a Jehová, porque te dije que cuando el diablo nos ensucia, corrompe la verdadera adoración. Número 1, corrompe la comunión con Dios. Número 2, corrompe la verdadera adoración y nos hace tropiezo. Entonces los hijos de Elí están rompiendo el orden de la adoración. Y mira, la Biblia nos dice en 1 de Samuel 2:22 que incluso ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que a la entrada ahí se estaban ensuciando, a la entrada del templo. Y mira lo que dice, haciendo todo esto, aleluya, en el versículo 24 de 1 Samuel dice, hacían pecar al pueblo de Jehová. O sea, no solamente se destruyó la verdadera adoración, hicieron pecar a otro, fueron tropiezos a otro. Cada vez que nos ensuciamos, se corrompe la verdadera adoración y nos volvemos tropiezo a otro. A personas débiles en la fe. Al mundo no fe, que nos ensuciamos, no quieren creer. ¿Para qué vamos a la iglesia si los de la iglesia están peores? Nos volvemos tropiezos, se destruye la verdadera adoración a Dios. Y lo terrible de esto, amado, es que cada vez que se corrompe la verdadera adoración a Dios y nos volvemos tropiezos, hay un ay. Hay un ay. Exactamente. Mateo 18, 7 al 9. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien
viene el tropiezo. Por lo tanto, si tu mano, si tu pie te ocasión de caer, termina diciéndote que te la corte. Porque mejor es entrar al reino de los cielos con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado, mira, al infierno. Entonces, la verdadera adoración se destruye, amado, cuando nosotros hacemos sin ser. Ahí se destruye la verdadera adoración. Hacemos sin ser. Hacemos sin ser. Este fue el caso del pueblo de Israel. Isaías capítulo 1. Este fue el caso del pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 1, nos damos cuenta que el pueblo estaba haciendo sin ser. Adelántate al verso 11, Isaías 1:11, para no tomar tanto tiempo ahí. Isaías 1:11. Mira el reproche de Dios al pueblo. El pueblo estaba haciendo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea que el pueblo estaba sacrificando. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Me estaban dando lo bueno, lo gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Continuamos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Continuamos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, o sea, no lo puedo resistir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Le daban lo gordo, hacían sacrificio, hacían todo. Cumplían con las celebraciones, cumplían con los rituales. Pero Dios le dice, no me lo des más. Porque se había destruido la verdadera adoración. Estaban haciendo sin ser. Continuamos con el 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Sabe que Dios no se fatiga con cansancio, pero lo cansa el pecado? Su alma es cansada por el pecado, es hastiada por el pecado. Continuamos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Van a orar, pero yo no lo voy a escuchar. Van a gemir, pero yo no voy a estar pendiente. Al final de todo, ¿cuál es el resumen? Llenas están de sangre vuestras manos. Y esto me lleva a recordar la reflexión que hizo el salmista cuando se preguntó: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La palabra puro, cuando el salmista habla del limpio de manos y puro de corazón, viene del hebreo kataros, que lo que significa es limpio e inocente. En otras palabras, alguien que es hallado sin culpa. Entonces, este pueblo estaba ofrendando, estaba haciendo todo, el pueblo de Israel, pero cuando Dios miraba sus manos, las veía con culpa. Están sucias, no. Hacen todo, pero no son. Todo lo de afuera es hermoso, pero cuando los miro a ellos, están sucios. No sirve lo que están dando. Aleluya. Y así hay muchas personas levantando manos sucias delante de Dios. Levantando manos sucias delante de Dios. Y amado hermano, cuando se rompe nuestra comunión con Dios, se destruye la verdadera adoración, nos volvemos tropiezo a otro. ¿Sabe lo que sigue después? Cesa la manifestación de Dios. Cesa la manifestación de Dios. Y volviendo al ejemplo de los hijos de Eli, que estaban pecando, haciendo lo que les daba la gana, quebrantando el orden de la adoración. Cuando nosotros nos vamos a la historia y repasamos lo que ocurría, la Biblia nos enseña que en aquel tiempo no había visión con frecuencia. La palabra estaba escaseando en aquellos días. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Había
pecado, había suciedad. Entonces, cuando hay suciedad en nuestra vida, cesa la manifestación de Dios. Y mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 1 Samuel 2:29, haciéndole un reclamo prácticamente Dios al sacerdote. Le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo e Israel. Luego en 1 Samuel 3:13 dice: sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Y cuando nosotros vamos a 1 Samuel 3:1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El resultado de la suciedad dentro de la casa de Dios. De los que tenían que estar limpios estaban sucios. Y amado hermano, cuando eso sucede, cesa la manifestación de Dios. Número 4. ¿Sabe lo que ocurre cuando nos ensuciamos? Número 1, se rompe la comunión con Dios. Número 2, se destruye la verdadera adoración y somos tropiezos. Número 3, cesa la manifestación de Dios. Y número 4, Satanás hace escarnio de nosotros y de lo de Dios. En otras palabras, cuando nos ensuciamos, pasamos de ser amenaza a ser juguete del diablo, como dice nuestra pastora. Hace escarnio de nosotros y de lo de Dios. Y ese fue el típico caso de Sansón. Cuando nosotros vamos a Jueces 16, nos damos cuenta que Sansón, de ser una amenaza, se convirtió en un juguete, en un entretenimiento. Jueces 16:25, luego de que capturaron a Sansón los filisteos, luego de que él se ensució, ¿verdad? De que él reveló el secreto, prácticamente transgredió todo el voto que había hecho al Señor. La Biblia nos enseña en Jueces 16:25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, lo que los capturaron, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Se volvió un entretenimiento. ¿Sabes que a Satanás se entretiene mucho cuando ve gente supuestamente de Dios ministrando sucio? Él se ríe. Es más, a Satanás le gusta asistir a esa iglesia. A Satanás le gusta congregarse en esos cultos. A él le gusta, porque es la clase de culto que lo honra, porque es un culto que se da con engaño. Y si hay algo que hace Satanás es engañar, porque él es padre de mentira. A esos cultos Satanás entra libremente, se sienta, se divierte, se disfruta, porque mientras que creen que están adorando a Dios, lo están exaltando a él con su engaño. Ahí él se divierte, ahí le servimos de juguete, ahí él se burla de lo de Dios. Mira a los hermanos supuestamente danzando, llorando, y el que está predicando anoche fornicó. Mira a los hermanos como supuestamente le creen todo lo que dice, pero esta mañana hizo una llamada y murmuró, porque eso es lo que divierte al diablo, amado hermano. Cuando nos ensucia, nos convertimos en su juguete. Mira, amado hermano, nos convertimos en su burla, porque cuando nosotros estamos sucios, el diablo no nos respeta aunque vengamos en nombre de Dios. La Biblia nos enseña en Hechos 19 algo muy, muy interesante. Hechos 19, versículo 13. La Biblia dice esto, escuchen: algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar, Hechos 19, 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, no el nombre de Belcebú, el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Había 7 hijos, escuche esto, de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Quiénes hacían esto? Los hijos del sacerdote. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Porque eso es lo que hace el pecado.
Cuando nos ensuciamos, te dije que quedábamos en vergüenza, desnudos y heridos. Entonces estos muchachos, hijos del sacerdote, estaban hablando supuestamente en nombre de Jesús, pero Satanás no le teme a alguien que hable en nombre de Jesús. A Satanás le teme a alguien que hable como Jesús, pero que ande como Jesús. A Satanás le teme a alguien que mencione el nombre de Jesús, pero que con su vida también refleje a Jesús. Aleluya. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Por eso Satanás nos quiere ensuciar, para que nos convirtamos en objeto de su escarnio, de su burla. No importa posición, Satanás no respeta una posición, Satanás no respeta un título, Satanás respeta donde ve un ungido, donde ve a alguien que le hace resistencia. Por eso el consejo del apóstol fue: resistir al diablo y de vosotros huirá. Aleluya. Lo único que nosotros tenemos que hacer es resistirle, pararnos firmes en la fe, mantenernos puros. Por último, cuando Satanás logra ensuciarnos, se enciende la ira de Dios. Colosenses 3, versículos 5 al 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo quinto que sucede es que se enciende la ira de Dios. Y cuando la ira de Dios se enciende, está su desaprobación. Por eso fue que cuando Saúl, aleluya, Dios le dio la instrucción de destruir todo lo de Amalek, aleluya, y de destruir al mismo Amalek. Primera de Samuel 15, nos damos cuenta que Saúl obedeció parcialmente. Y como decíamos una vez, obediencia parcial es desobediencia completa. ¿Y qué sucedió? La Biblia nos dice en Primera de Samuel 15, 26: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. La ira de Dios se encendió y Dios lo desechó porque Él lo desechó primero. Aleluya. Tenemos el mismo ejemplo de Sansón. Jueces 16, 20. Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Y qué hizo Sansón? Se levantó, se despertó del sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, porque se encendió la ira de Dios. Amado hermano, no podemos permitir que se encienda la ira de Dios, porque cuando nosotros desechamos a Dios, Él termina por desecharnos a nosotros cuando no hay arrepentimiento. Y el problema es, amado hermano, que como decía Pablo en este versículo que utilizamos como base de partida, en el versículo 8 específicamente: el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios que nos dio su Espíritu Santo. El problema es que cuando nosotros desechamos al Dios que nos dio el Espíritu Santo se contrista. Aleluya. Y por eso la Biblia dice: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El sello, la garantía de que vamos a entrar, es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y podemos, amado hermano, echar a perder tan grande bendición por nuestra ausencia de santificación. Cuando la ira de Dios se enciende, hay desaprobación de Dios y hay perdición del alma. No podemos heredar el cielo ni gozar de sus beneficios. Gálatas 5, 19 al 21: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10 nos habla de lo mismo y termina diciendo: no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Ni los malicientes, ni los fornicarios, ni la... Efesios 5, 3 al 5: igual la fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombra entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Y por ahí sigue, y en el versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apocalipsis 21, 27, haciendo referencia a la gran ciudad: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un atentado contra nuestra santidad. Hay un atentado contra nuestra pureza, número uno, para romper nuestra comunión con Dios. Llega la vergüenza, llega el dolor, llega la fatiga, llega la culpa, el cansancio, se va la paz. Se destruye la verdadera adoración y nos volvemos tropiezo a otro. Una vez se destruye la verdadera adoración y nos volvemos tropiezo a otro, amado, cesa la manifestación de Dios.
Dios. Una vez que cesa la manifestación de Dios, somos la burla de Satanás, nos hace escarnio de nosotros y lo de Dios. Y número 5, se enciende la ira de Dios. Y ahora la pregunta sería entonces, si yo me ensucié, ¿cómo me recupero? Si yo me ensucié, ¿qué hago? Si yo me ensucio, ¿qué hago? Quiero ir rápido a Lucas, ya casi estamos acabando. Lucas capítulo 5. Lucas 5. Quiero ir específicamente al versículo 12. Quiero utilizar Lucas 5, versículos 12 al 14, como el modelo o el patrón que nos enseña qué hacer después de habernos ensuciado. Cómo recuperarnos. La Biblia nos enseña de muchas maneras, pero yo creo que esta encierra de forma general todo lo que tenemos que hacer una vez nos ensuciamos. Porque el deseo de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de esta manera nosotros demostramos nuestro arrepentimiento, y se lo voy a explicar. Mira, la Biblia dice, Lucas 5:12, sucedió que estando él, ¿quién? Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Y quiero utilizar esta historia porque como el modelo, como el patrón de qué hacer una vez nos ensuciamos, porque aunque está hablando de un hombre que estaba sucio externamente, tenía una lepra, una enfermedad. La lepra en aquellos tiempos era muy asociada al pecado. Posiblemente este hombre estaba en esta condición porque hubo un pecado en su vida. Pero independientemente, la lepra también se utiliza como un tipo de ilustración para la condición espiritual caída del hombre. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y les rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Verso 13. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Volviendo al verso 12, lo primero que hay que hacer una vez nos ensuciamos para volver a recuperar nuestra pureza es acercarnos a Dios con fe. Acercarnos a Dios con fe, no dudando, porque el que duda, como bien dice la Escritura, es semejante a las olas del mar que van y vienen. La Biblia dice que es necesario que aquel que se allega a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, en otras palabras, recompensador del que le busca. Primer paso es acercarte a Dios con fe. Y digo con fe porque, amado hermano, este hombre no solamente tenía lepra, este hombre estaba lleno de lepra. En otras palabras, no había una sola área en su carne que estuviese sana. No había una área de él que estuviese limpia. Y muchas veces nosotros creemos que es imposible recuperarnos porque al mirar nuestra condición espiritual, al mirar nuestra condición almática, vemos que no hay una sola área limpia. Vemos cómo el pecado nos ha consumido por fuera. Tenemos prácticas, aleluya, abominables delante de Dios. Desarrollamos hábitos que nos desconectan de la presencia de Dios. Miramos nuestra alma y estamos dolidos. Hay culpa, hay vergüenza, aleluya, hay traumas, hay cicatrices, hay muchas cosas. Y número 3, cuando miramos a nuestro espíritu, vemos que esa habitación está vacía. Ya no hay presencia de Dios, ya no hay comunión con Dios. Y nos damos cuenta que no hay una sola área sana en nuestra vida. Esto le pasó a este hombre. Estaba lleno de lepra. No había una sola área limpia, pero él se acercó con fe. Y se acercó con fe porque literalmente, según la tradición, él no podía acercarse. Pero él se acercó, se presentó a Jesús.
O sea que el hacer esto demostraba que él estaba creyendo que todavía había esperanza. Se acercó con fe. Y viendo a Jesús, la Biblia dice que se postró con el rostro en tierra y le rogó. Segundo que tienes que hacer, lo segundo que tienes que hacer es venir a Dios con humillación sincera. Acercarte en fe. Y número 2, tener una humillación sincera. Es sentir vergüenza, pero tener arrepentimiento. Porque hay muchos avergonzados sin arrepentimiento. Pero Dios quiere que tu dolor a causa del pecado traiga vergüenza, pero la vergüenza produzca arrepentimiento. Que tengas el deseo de cambiar genuinamente. Muchos creen que el arrepentimiento, hablando ya en términos literales acá, alguien que ha cometido pecado, creen que el arrepentimiento se da cuando ya no tenemos hábitos que nos destruyen, cuando ya no hay hábitos ocultos. Arrepentimiento es saber que estoy hundido y que no puedo seguir ahí, y reconocer que necesito asistencia divina. Entonces Dios no quiere que tú estés limpio para que vengas a Él. Él quiere que así sucio como tú estás vengas a Él, porque Él te puede limpiar. Vino con humillación sincera, se postró delante del Señor. Y digo que vino con humillación sincera porque me doy cuenta a medida que transcurre el relato que Él no se humilló por lo que quería, sino por lo que Él reconocía, su condición de impureza delante de Dios. Viendo a Jesús, se postró en tierra y le rogó. Se postró, reconoció su condición. Yo soy pecador. Él es santo. Yo estoy sucio. Le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Número 1, acércate con fe. Número 2, ven con humillación sincera. Y número 3, rinde tu voluntad. Sumisión a la voluntad de Dios. Cuando Él dijo si quieres, lo que Él estaba diciendo era si es tu voluntad. Si tú decides hacerlo así, Señor. En otras palabras, se estaba lanzando a merecer de la gracia, de la misericordia de Dios. Reconociendo: yo no lo merezco. Si Él hubiese creído que lo merecía, le hubiese dicho: Señor, sáname. Pero Él le dijo: si tú quieres. No lo merezco, pero que se haga tu voluntad. Y algo que le agrada a Dios es cuando nosotros venimos humillados delante de Él. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Donde hay humillación, hay lugar para Dios. Número 4, son 5 cosas. Número 4, Dios quiere que te preocupes por tu condición antes que por tu reputación. Yo he conocido personas que una vez caen, no quieren ir a la iglesia, no porque sienten arrepentimiento, dolor a causa del pecado, sino porque estiman su reputación y su posición y qué va a decir la gente. Yo conocí a una persona que una vez, ¿verdad?, tuvo una caída y se fue de la iglesia allá en Puerto Rico, y cuando se fue, en algún punto llegó a otra iglesia a congregarse, una iglesia liberal. Y esta persona me dijo que ella no podía estar sentada. O sea, que ella no llegaba a la iglesia a restaurarse porque ella no podía estar sentada, ella quería hacer. Y en este lugar donde llegó, se le permitió hacer. Entonces, Dios quiere que antes de tú preocuparte por tu reputación, te ocupes por tu condición. Y eso fue lo que hizo este hombre. Mira lo que él pidió: si tú quieres, puedes limpiarme. Note que él no dijo: si tú quieres, puedes sanarme. Él dijo: si tú quieres, puedes limpiarme.
Y la palabra limpiar ahí en el griego se traduce como catarizo, que lo que significa es purificarme. En otras palabras, él oró diciendo: Señor, si tú quieres, purifícame. Ahora bien, la purificación es mucho más profunda que la sanidad, porque la purificación comienza adentro. Él le estaba diciendo: antes que te lleves la lepra de afuera, sáname de la lepra que tengo dentro. Llévate lo que está dentro, porque si yo vuelvo a pecar, la lepra quizás de afuera me va a volver a aparecer. Pero por favor, Señor, sáname, purifícame adentro, límpiame adentro. Aleluya. ¿Y cómo nosotros nos mantenemos puros? Cada día cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, acercándonos con fe, con humillación sincera, reconociendo nuestra condición de pecado, sometiéndonos a su voluntad y diciéndole: Señor, purifícame. Señor, llévate esas cosas pequeñas que me contaminan adentro, eso que no me permite ser fiel, eso que no me permite honrarte, eso que no me permite mantenerme, eso que una y otra vez vuelve a salir a la luz y me vuelve a tumbar, que un tiempo puede estar bien, pero viene la recaída. Purifícame, llévate las escorias. Aleluya. Dijo un doctor de apellido McDonald, quien estaba a cargo de una colonia de leprosos, que el leproso está enfermo tanto de la mente como del cuerpo, que por alguna razón existe una actitud a la lepra diferente a la que existe hacia cualquier otra enfermedad desfigurante. La lepra está asociada con vergüenza y horror y conlleva sentimiento de culpa. Entonces el rechazado y despreciado considera quitarse la vida y muchas veces lo hace. Si alguna vez te has sentido así, hay lepra. Pero Dios te está diciendo: yo quiero limpiarte, yo quiero purificarte. Yo no sé si en algún momento usted se ha encontrado así, pero amado, hubo momentos en mi vida donde estuve leprosa espiritualmente hablando. Y es muy cierto lo que dijo McDonald, tan cierto como para el leproso literalmente físico, como para el leproso espiritual. Porque cuando tú te ensucias, Satanás te amarga tu existencia, te lleva a ser infeliz, no quiere que tú te deleites, no quiere que tú vivas, te quieres quitar la vida, porque sientes que ya no puedes más, que lo que está afectando tu carne, que lo que está afectando tu alma y tu espíritu se hace más fuerte que tú y tú no lo puedes controlar. Pero Dios te está diciendo: yo sí puedo. Tú eres débil, pero yo soy fuerte. Por eso era que cuando Pablo acudía al Señor diciéndole: quita de mí este aguijón, Dios le dijo: no, pero ¿sabe qué? Te aseguro algo, me voy a perfeccionar en la debilidad. En otras palabras, el aguijón va a estar, pero ya no te va a hacer daño. El aguijón va a estar, pero ya no te va a tumbar. El aguijón va a estar, pero tu actitud va a ser diferente, vas a reaccionar diferente. Dios quiere que tú le seas sincero y que le digas: purifícame, 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 Dios. Purifícame. Amado, si hay algo peor que caer, es caer y no humillarse. En este camino nos es permitido la caída en ocasiones. No es el deseo de Dios, pero se nos permite caer y conocerlo en otra dimensión, aleluya, de su poder, cuando nos humillamos, cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. Y por último, amado hermano, cumplamos con la ley. Luego de que el Señor sana a este leproso, mire lo que pasó en el 13. Jesús, extendiendo su mano, lo tocó diciendo: quiero ser limpio. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él se acercó y Dios se acercó. Él se acercó y Dios extendió su mano y lo tocó. Él dijo: quiero ser limpio, porque la voluntad de Dios es esa, es limpiarte, es restaurarte, es sanarte, es que vuelvas a ser quien eres en Él, es que vuelvas a sonreír, es devolverte
tu identidad, la identidad que el diablo te quiso robar. Dios te la quiere devolver. Dios todavía quiere contigo. Aleluya. Yo puedo sentir la presencia de Dios en esta noche. Siento la convicción del Espíritu diciendo en esta noche: yo quiero contigo. Yo quiero contigo. La pregunta es: ¿tú quieres conmigo? Porque si tú quieres conmigo, yo quiero contigo. Yo quiero ser limpio. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? Que cuando nosotros nos ensuciamos pero venimos con arrepentimiento, Dios hace borrón y cuenta nueva. Al instante, dice la Biblia, la lepra se fue de él. Quiere decir que si se fue la lepra de afuera fue porque Dios le perdonó lo que había dentro. Se fue al instante. Y en un momento todo puede cambiar, amado hermano. En un momento Dios puede devolverte la calma. En un momento Dios puede devolverte la felicidad, porque la calma, la felicidad, la paz no depende de las circunstancias que me rodean. Depende de que Dios esté conmigo. Por eso era que Pedro estaba encarcelado. En Hechos capítulo 12 me parece que él estaba encarcelado, pero mientras él estaba encarcelado, él podía dormir. Las circunstancias no estaban cambiando, lo iban a sacar para exponerlo a la muerte, pero él descansaba, porque cuando tú, aleluya, tienes a Dios contigo de tu lado, tú sabes que puedes tener paz en medio de la tormenta. Tú puedes descansar en medio del dolor. Y ahora Dios le dice: cumple con la ley. Y Él le mandó que no le dijese a nadie: si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. En otras palabras, cumple con la ley. En la ley mosaica había ciertas instrucciones para aquellos que serían purificados de su lepra, y se tenían que ofrecer ciertos sacrificios en la curación de un leproso. Había que cumplir con unos ritos de purificación. Y el leproso se tenía que llegar al sacerdote para que una vez el sacerdote confirmase que estaba limpio, lo expusiese al pueblo y le dijese: puede ser parte de nuevo de ahí. Tú sabes que hay gente que hace las primeras cosas pero la última no la cumplen, quieren alterar el orden. Dios los comienza a sanar, pero en lugar de cumplir con la ley, quieren hablarla. Quieren ir y decirle a todo el mundo, predicar. Y está bien testificar lo que Dios ha hecho, pero cumpliendo con la ley. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo? Déjame darte un fundamento para que no vuelva a pecar más. Cumple con la ley. Cumple con la ley. Cuando nosotros cumplimos con la palabra del Señor, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos equipa, es nuestro fundamento, nuestra roca. Y una vez nosotros estamos cumpliendo con la palabra del Señor, Dios puede sacarnos para hacer testimonio a otros. Así que en esta noche quiero que te lleves esto en tu mente. Hay un atentado contra la santidad. Pero sé como el armiño: mantente puro, cueste lo que cueste. La santidad tiene beneficios, amados, innumerables. Tiene demasiados beneficios la santidad. Demasiado. Mucho más de lo que tal vez podamos enumerar. Pero rápidamente quiero mencionarte algunos de ellos. Y quiero hablarte de aquellos. Rápido, dame 3 minutos. De aquellos que se oponen verticalmente a lo que hace Satanás cuando nos ensucia. Te dije, número 1, que cuando Satanás nos ensucia, quiebra nuestra comunión con Dios. Mantenernos santos permite, aleluya, que tengamos comunión con Dios. La santidad nos mantiene cerca de Dios. Hebreos 12:14, usted los conoce. Buscar la santidad, la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad nos acerca a Dios. Te dije
que cuando nos ensuciamos la verdadera adoración es destruida y somos tropiezos. Pero cuando nos santificamos, nuestra adoración es acepta delante de Dios y aquellos que nos rodean glorifican a Dios. Primera de Pedro 2, 9 al 12, usted lo puede leer luego. Primera de Pedro 2, 9 al 12. Te dije que cuando nos ensuciamos cesa la manifestación de Dios. Pero cuando nos santificamos, nos limpiamos, la manifestación de Dios vuelve. Y un ejemplo de ello, nosotros lo podemos ver en Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 14. Usted conoce la historia cuando Jesús llegó y estaban los cambistas en el templo haciendo negocios. Jesús se molestó, se indignó por lo que estaba sucediendo, volcó las mesas. Pero si usted se fija, el encabezado de Mateo 21, si usted va a su Biblia rápidamente, mira lo que dice Mateo 21, la purificación del templo. El templo se había ensuciado, pero Dios lo iba a purificar. Y rápido, vamos a entrar en ese punto solamente. Entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. Sacó lo que estaba mal, lo que estaba sucio, y volcó las mesas. En otras palabras, las dejó sin posibilidad de que volvieran a hacer lo mismo que estaban haciendo. Y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y una vez que Jesús purifica el templo, mira lo que pasa. Verso 14. Y vinieron a él en el templo ciego y cojo, y los sanó. Porque cuando hay purificación vuelve la manifestación de Dios. Él entró para hacer, pero cuando él entró, lo que estaba sucio, él lo tenía que sacar. Lo sacó, y una vez que sacó, sanó. Se glorificó, se manifestó. Hace posible la manifestación de Dios. Eso fue lo que pasó con Samuel. La voz de Dios volvió a aparecer en Silo. Después de que se levanta, amado hermano, Samuel en tiempos de Eli, ¿verdad? Cuando una vez destruida la casa de Eli, Dios pone a Samuel. Amado, cuando nosotros nos santificamos, ocurre lo contrario cuando nos ensuciamos. Te dije que cuando nos ensuciamos, Satanás nos burla. Somos inútiles en la obra de Dios. Pero cuando nos santificamos, nos hacemos útiles en los propósitos de Dios. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Te dije, amado hermano, que el pecado enciende la ira de Dios, nos priva de los beneficios de Dios. Pero si nosotros vamos a la escritura, amado hermano, en segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, vamos al versículo 10 al 18. Dice la Biblia: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque cuando la suciedad enciende la ira de Dios, la pureza activa su justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hay beneficio en la santidad, amado hermano. Así que en esta noche termino con la misma exhortación que comencé. Mantente puro, cueste lo que cueste. Hay un atentado contra la santificación. Es el llamado bajo ataque.
bajo atentado. Pero mantengámonos como niños puros, aunque nos cueste la vida. Ahí donde usted está, puede ponerse en pie. Yo quiero hacer oración. Incline su rostro. Si usted, amado hermano, tiene alguna necesidad, si usted se siente lejos, acércate a Dios y Dios se acerca a ti. Derrama tu alma en humillación al Señor, humillación sincera. Que haya sumisión a su voluntad. Que te procure más lo de adentro de afuera. Y después de todo ve y cumple la palabra. Yo quiero hacer oración, amado hermano. Y si hubiese alguien aquí en esta noche que diga: Señor, me cansé, quiero entregarte mi vida, quiero reconciliarme contigo, quiero que me purifiques, el altar está abierto. Mientras tanto hago una oración general pidiéndole a Dios que extienda su mano y hoy nos toque a nosotros para que se lleve aquellas cosas que nos ensucian, que nos contaminan. Padre eterno, Dios de gloria, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por tu amor, tu fidelidad, tu compañía. Te doy gracias, Dios amado, por el honor, el privilegio de predicar tu palabra. Una responsabilidad, Dios mío, muy grande, la cual no merecemos. Solamente tu gracia nos habilita para ello. Reconozco, Dios amado, que aunque ungida, soy débil y que nada es posible sin ti. Sabemos, Dios amado, que hay un atentado contra nuestra santificación, que el máximo llamado que hemos recibido de ti es mantenernos santos, puros, irreprensibles para el día de tu venida. Pero todos los días, Dios mío, llega, Dios amado, la tentación, llega el ataque, llega aquello que intenta, Dios mío, dañar, contaminar nuestro ser. A veces, Dios amado, la duda llega, el orgullo se hace presente en ocasiones, nuestra carne se debilita, Dios mío. Somos tentados en muchas áreas, Dios amado. Somos tentados, Dios mío, a apartarnos de ti. Muchas veces con nuestros trabajos, con nuestras ocupaciones, con nuestras tareas, nuestras agendas ocupadas. Pero no queremos dar nuestra vida, nuestro tiempo a nada que no sea a ti. Queremos apartarnos del mundo y acercarnos a ti. No queremos que el mundo nos aparte de ti. Queremos nosotros apartarnos del mundo y estar cerca de ti, Dios mío. Padre, queremos ser como aquel leproso que viene a ti, Dios mío, con humillación, con sinceridad, Dios mío, con un corazón rendido, postrado, quebrantado en tu presencia. Sabemos que no podemos limpiarnos nosotros. Necesitamos que tú nos santifiques, que tú nos limpies. Nosotros haremos lo posible por mantenernos limpios. Pero ven y límpianos tú, Dios mío. Límpianos, Señor. Límpianos, que nuestros pensamientos sean puros. Dios mío, que nuestras conversaciones sean puras. Que nuestros ojos no se desvíen, Dios mío, a nada impuro, a nada sucio, a nada contaminado. Si tenemos, Dios mío, que alejarnos de las redes, si tenemos que desconectarnos de las personas que nos desconectan de ti, Dios mío, que tomamos la decisión. Dios amado, creo que este es el tiempo en que nos llama a sacar lo que está escondido debajo de la alfombra. Dios amado, si hay cosas que hemos permitido que tengan entrada en nuestra casa, que no son tuyas, Dios mío, danos el valor para sacar lo que estorba. Danos el valor aunque nos duela, aunque nos cueste. Ay, la santificación nos va a costar, Dios mío, estamos conscientes de ello. A Sadrach, Mesach y Abednego les costó un horno de fuego. Ay, Padre, a Daniel le costó un foso de leones. Pero Dios mío, cueste lo que nos cueste, nos rechaza
rechace quien nos rechace, nos señale quien nos señale. Queremos ser purificados, queremos ser limpios, no nos queremos postrar. Dios mío, nos costará como le costó a Elías. Ay, que se levanten nuestros perseguidores. Ay, Dios mío, muchas veces serán los de nuestra propia casa, pero ayúdalos a retener, Dios amado, esta salvación tan grande. Ayúdanos, Dios mío, a permanecer sin culpa. Límpianos con tu sangre, purifícanos, Dios mío, de nuestras impurezas, nuestras imperfecciones. Ay, Padre, yo sé que es el tiempo, Dios mío, avanza, de un avance, pero solamente lo vamos a ver, Dios mío, si estamos dispuestos a santificarnos y hasta avance. Ay, Espíritu de Dios, puedo sentir tu presencia en esta noche. Yo puedo sentir tu presencia en esta noche. Ay, Espíritu de Dios, Iván Shalei Anakai. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, y amánsale. Lincia, así te dice el Señor: yo pongo el querer como el hacer por mi buena voluntad. Y me has pedido que te dé una respuesta, que te dé dirección. Y lánzale. Y eso que estás sintiendo es de mí, dice el Señor. Y vas a leer a Maquiaba. Y anavancé. Y a Torobos Aliama. Hija, yo sé que te duele, te dice el Señor, pero tu galardón será grande en los cielos. Tu galardón será grande en los cielos. Aquel que no dejase padre, madre, casa, aleluya, hermano, el que no deje nada, por amor a mí no es digno de mí. Haz lo que tienes que hacer y hago el resto, te dice el Señor. Y ahora te dice Dios: yo pongo en ti paz. Y amas a la llama. Yo pongo en ti paz, te dice el Señor. Pongo en ti paz. Y mi paz será la confirmación. Mi paz será la confirmación de que estoy en el asunto. Y amas Elena. Mi paz es la confirmación. Daniel sintió paz. Daniel sintió paz. No cumplió con las expectativas del rey, pero él tenía paz. Él tenía paz. Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la estatua. No hicieron lo que le demandaban los hombres, pero tuvieron paz. Mira, ¿y sabe qué es lo más terrible? La Biblia no dice que ellos vieron al cuarto personaje en el horno. Pero ¿sabe quién lo vio? El rey desde afuera. Hay veces que vas a pensar que no estoy, pero otros van a ver a Dios cuando tomes decisiones radicales por amor a mí. La Biblia no dice que ellos lo vieron.